Hoy hay un tema central sobre la mesa y ya lo hemos platicado y desglosado también en otras ocasiones. Las comisiones de energía y de puntos constitucionales de la Cámara de Diputados ya analizan la reforma eléctrica de la Presidencia de la República. Hoy, pues pareciera que el sentido del voto de los diputados a favor o en contra también definiría el rumbo político de nuestro país. Es interesante poder hacer este análisis, el conocer hacia dónde vamos, y entonces esa es la pregunta que hoy se pone sobre la mesa. Esta reforma eléctrica definirá el futuro de los partidos políticos. Le doy la bienvenida a nuestro director editorial, Raúl Frías Lucio. Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Magda, qué gusto saludarte. Y esto que pones sobre la mesa tiene muchas aristas, porque a ver, hoy las cosas ya no son blanco y negro, Magda. Las cosas me parece que tiene tonalidades de grises, y es muy importante no perder de vista esto en temas tan trascendentes e importantes como esta contrarreforma que se está proponiendo por parte del gobierno federal. Y déjame decirte por qué. ¿Sí? ¿Qué es lo que propone esta reforma? Ya hemos hablado, es una modificación constitucional, 3 partidos, 3 artículos que hablan precisamente sobre el tema de la energía. Sí. Esta reforma, esta contrarreforma, bueno, favorece a la Comisión Federal de Electricidad con un 54% de la producción, distribución y administración de la energía eléctrica. Limita la participación del sector privado, básicamente, por el tema, digamos, ideológico que tiene esta iniciativa. Desmantelar 2 organismos reguladores, el de hidrocarburos y también sumar este Centro Nacional de Control de Energía, el CENACE, que de alguna forma era el que distribuía la energía, sumarse a la Comisión Federal de Electricidad. Es decir, sí, un organismo, una Comisión Federal de Electricidad robusta, que no tenga contrapesos, que no tenga organismos reguladores y que de alguna forma tenga esa característica de una empresa monopólica, ¿sí? Y esto, bueno, es bueno o es mal, es que sea juez y parte, como tú bien lo dices. Y la pregunta es, bueno, ¿esto es bueno o es malo? ¿Sí? Y de ahí vienen las grandes diferencias, Magda, de carácter ideológico, ¿sí? Déjame interrumpirte ahí. Para el presidente sería algo del tema de soberanía, y ese es exactamente el tema. Sí, Magda. Sí, es que ese era el punto. ¿Bueno o malo para quién? Porque todo depende del ángulo con que se vea. Tú y yo hemos empleado en muchas ocasiones esa frase en donde dices que bueno, el vaso se puede ver medio lleno o medio vacío dependiendo del ángulo, ¿no? Claro, pero hay elementos que hay que considerar, Magda, que me parecen muy importantes en esto. Sí, uno, sí, la comisión no se ha caracterizado por producir la energía más barata. De hecho, hoy la Comisión Federal de Electricidad, producir 1 megawatt hora le cuesta 1,413 pesos, mientras que las empresas privadas que producen este mismo megawatt les está costando 401 pesos. Hay una diferencia enorme, casi 4 veces más caro produce la Comisión Federal de Electricidad. Y entonces, bueno, este discurso de esta contrarreforma que tiene el gobierno de que se va a cuidar la soberanía, de que vamos a tener tarifas más baratas y que vamos a tener mucha luz, pues es cuestionable, Magda, por el tema simplemente de costos. Sí, vamos a tener más luz, pero ya sea la vamos a tener que pagar los mexicanos a través de tarifa o a través de subsidio. No hay de otra, Magda. ¿Sabes qué? Que me parece que aquí también hay una pregunta de fondo y que en reiteradas ocasiones se ha comentado, y eso es si la Comisión Federal de Electricidad va a poder tener la capacidad para generar ese 54% de energía que se ha dicho y que es lo que están proponiendo dentro de esta modificación o dentro de esta reforma. Por una parte, si se va a tener la capacidad; por el otro, si se va a lograr pues brindar energía más económica y garantizar que haya ese abasto de energía. Por el otro lado, también queda pendiente el qué papel van a tener las empresas extranjeras y si verdaderamente se les van a seguir otorgando contratos o si van a terminarlos votando y van a tener que dejarlos fuera. Y una más, Raúl, es cuál es el papel que van a jugar los partidos políticos. Porque seguramente recordarás, cuando fue esta discusión en el 2013, pues el principal promotor era el PRI y también ahí se sumaba el PAN. Veíamos sí a la oposición pues defendiendo su postura y diciendo que no se podía votar a favor de la reforma energética en aquel instante,
pero ahora se está tambaleando el voto y no estarían cayendo también en una contradicción. Bueno, ya ahí vamos. Yo quería esperar un poquito para llegar a esta parte que tú bien pones sobre la mesa, ¿sí? ¿Qué va a pasar con el PRI? Concretamente, ya hablo del PRI porque el PRI es el partido que tiene la cantidad de votos necesarios para que esta reforma, esta contrarreforma, pues pase y pueda de alguna forma tener esa mayoría calificada que se necesita para modificar la ley. Si no se tiene esta mayoría calificada, no va a pasar y habrá que presentarse en otros términos. Pero por lo pronto, ya dijo la idea, es que el PRI juegue este papel, híjole, un papel muy, muy complejo, porque si vota a favor, pierde. Si vota en contra, pierde. Y bueno, hay que recordar que bueno, el PRI es el gran perdedor en esta transición de poder que hemos tenido, ¿sí? Todavía hace algunos años el PRI gobernaba la mitad de los estados de este país. Actualmente gobierna solamente 4. Y en las próximas elecciones, pues a lo mejor pierde todo. Y aquí exactamente es el PRI qué papel va a jugar. Y me parece que muchos han venido subestimando, como ya comentábamos, a este partido político. Tú los conoces muy bien. Ahí tú vives en una entidad gobernada por el PRI. Y son mañosos y tienen colmillo retorcido y no son fáciles de alguna forma de engañar. Y me parece que el papel que ha tomado el PRI en este momento es ese, el de estar jugando un poco con esa idea de que a lo mejor sí o a lo mejor no. Sí, y yo creo que aquí deben estar valorando exactamente eso. Hay que recordar que el origen de Morena, el origen del presidente López Obrador es precisamente del PRI. Y en este juego me parece que el presidente está presionando a través de estos priistas cardenistas o estos priistas salinistas, sí, está presionando para lograr finalmente su objetivo. En fin, yo no lo veo ni creo que el PRI sea tan inocente y sea un partido que vaya a ganar todo, que vaya a perder todo. Me parece que el PRI mueve no se muy llama bien inocencia, sus Raúl. piezas. Yo creo que no es un tema de inocencia, sino un tema de negociación. De conveniencia. Porque, a ver, para nada son inocentes los priistas. Conocemos el tema que tienen ya por delante y demás. Pero me llama la atención y me gustaría citar en su momento una columna de Enrique Quintana que fue publicada en estos últimos días, en donde él mencionaba que realmente el papel de los legisladores en general se iba a definir mucho en torno a si tenían cola que les pisaran o no. Y es que hay que recordar que el estilo del presidente de negociación no es precisamente el hablar bonito, llegar a acuerdos políticos, nada más así. O sea, podría llegar a tener un as bajo la manga, en donde ya lo hemos visto en los últimos días, tal parece que la Fiscalía de pronto asumiera un papel de carácter político, en donde siguiera operando como un brazo político del gobierno en turno, como se ha visto desde hace muchos años, y tal parece que también no cambió ahora con este nombramiento de Fiscalía Autónoma, en donde pues se sacan investigaciones con un timing bien interesante, ¿no? Entonces ahí tenemos una reforma que está pendiente de discusión y que el papel de los legisladores podría ir en función de lo que traigan arrastrando. Sí, claro, y a ver, tú lo has dicho bien, este gobierno puede estar utilizando el tema del chantaje, ¿sí? ¿Tú crees que el actual dirigente del PRI, Alito, como le llaman sus amigos, sí, no tiene pendientes allá en Campeche? ¿Tú crees que Rubén Moreira, sí, este hermano de Humberto Moreira y de esta familia Moreira de Coahuila, sí, ¿tú crees que no traen pendientes muchísimos? Sí, desde luego, a ver, el presidente tiene las instituciones para hacer esto, pero de alguna forma me parece que el PRI, con sus 71 votos que tiene en el Congreso, sí, va a jugar ese fiel de la balanza, sí, no lo sabemos. Y no solamente ese, también hay otro tiro de tres bandas, Magda, el tema de la alianza. A ver, la alianza opositora le daba fuerza el PAN, el PRI y el PRD unidos. Sí, con esto que se está gestando, bueno, puede de alguna forma debilitar al PRI, romper la alianza y finalmente el presidente hacer lo que él de alguna forma piensa que es lo correcto en esta contrarreforma. A ver, Raúl. Tenemos a un PAN que trae una serie de conflictos internos bien fuertes, que está fragmentado y que verdaderamente solo no ha logrado hacer un contrapeso suficiente, por eso se tuvo que aliar. Vemos a un PRD que, pues, ¿en dónde está, no? Porque creo que ya está más para el lado de la desaparición que para el lado de la presencia, ¿no? Entonces está más del otro lado. Si volteamos y vemos lo que está ocurriendo con el PRI,
pues él baila del lado que le toquen mejor, ¿no? Entonces, en este momento, pues sí, llegó la elección y a lo mejor hay 2, 3 negociaciones. El PRI se va a ir del lado que le convenga más con tal y medio salir adelante. ¿Por qué? Porque también está al borde de la desaparición. A lo mejor la comunidad priista y todas las personas que simpatizan con este partido, pues siguen ahí pendientes y parece que no los han dejado ni en las malas ni en las buenas y tienen una estructura política muy fuerte. Pero la realidad es que hoy viven una desacreditación importantísima frente a la sociedad. Y si tú les pones a la gente las palabras con las que se identifican con el PRI, es corrupción, no hay más. Claro. Ahora, la ironía de todo esto, la ironía, la gran ironía, mi querida Magda, es que el origen de Morena y muchas de estas transiciones del PRI hacia Morena, pues es que en la esencia pues son muy iguales, sí. Nada más que hay una gran diferencia, ¿sí? Bueno, el presidente López Obrador ha sabido vender esta esperanza a muchos mexicanos que siguen pensando que las cosas pueden ser y cambiar radicalmente, aunque las evidencias, como lo hemos comentado en muchas ocasiones, pues nos dicen que las cosas pues no se están dando de alguna forma como se quisiera para este gobierno. Sin embargo, me parece que para concluir mi comentario sobre este tema concretamente de los partidos ganadores y perdedores, que debería ser una segunda parte, porque lo más importante es que una reforma, la que sea, esta contrarreforma eléctrica, la que viene posteriormente de sumar la Guardia Nacional a la Defensa Nacional y luego esta reforma del Estado precisamente para modificar las cuestiones del INE, bueno, estas 3 modificaciones constitucionales que el presidente ha venido marcando como en las siguientes semanas, sí, tendrían que tener como objetivo principal el bien de la sociedad, el bien de los mexicanos, el bien común o el bien de la mayoría de los mexicanos. Y eso es exactamente lo que a veces se pierde de vista. Pareciera que la discusión va a ser en el entorno político, como tú lo has señalado, y a veces lo que menos interesa o lo que menos interesaría para los legisladores sería precisamente el interés de los mexicanos. ¿Qué le conviene a México? ¿Le conviene una empresa paraestatal, una empresa monopólica? ¿Le conviene una competencia sana? ¿Le conviene tarifas y producción suficiente para la demanda de energía? ¿Qué es lo que le conviene y cómo lograrlo? Yo creo que ese debería ser el punto central. Y ya nada más para concluir y retomando parte de lo que menciona Raúl, entre esta diferencia que mencionabas, por ejemplo, en el caso de Morena y en el caso del PRI, ¿cuál es la diferencia? Pues que en realidad, a ver, Morena solamente fue un movimiento social que se ha tratado de consolidar como un partido político, pero que lo que le da peso se llama Andrés Manuel López Obrador. Nada más. Y eso es en definitiva, eso es lo que no tiene el PRI. Y por el otro lado, ¿qué es lo que va a pasar en torno a esta reforma? Me parece que podríamos correr el riesgo de que se termine aprobando, Raúl, como en su momento fue esa reforma en donde se creó la Guardia Nacional con cierta maquilladita y posteriormente van a ir avanzando de acuerdo a lo que se está buscando desde el gobierno federal. Eso me parece que podría llegar a pasar y hay que tenerlo en consideración. ¿Por qué? Pues porque pesa más la politiquería que el bienestar social y eso también es una realidad, desafortunadamente. Lamentablemente. Magda, muchas gracias.